¿Por qué es tan importante la altura en la plancha? ¿Podríamos tener el estático de la plancha sin tener la vertical? ¿Hay que realizar siempre un press, una concéntrica para validar que estamos realizando un buen estático? ¿Mi máximo hold es siempre cuando puedo realizar un press? El secreto de la full, lo que nadie te ha contado, solo la élite lo conoce, los iluminados. Te voy a traer el tip definitivo para que en unas horas estés ya sacando esa full planche que tanto has deseado. Vamos allá. Era broma, ¿eh? Venga, vamos con el vídeo de verdad, que hoy toca fuerza dinámica y sí que vas a aprender lo que tienes que hacer. Venga. Muy buenas chicos, soy Javier Latorre, atleta de calistenia. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre la fuerza dinámica, específicamente la de palanca, cómo podemos utilizarla para mejorar el hold y el estático. Vamos allá. Muchas gracias chicos por el apoyo recibido en el anterior vídeo. Espero que os haya servido de ayuda, que lo hayáis aplicado bien y que queráis seguir aprendiendo. Vamos a por más. Para empezar, vamos a explicar qué es la fuerza dinámica de palanca. Lo primero, vamos a hablar sobre la diferencia entre la fuerza dinámica de palanca y la fuerza dinámica que se trabaja en el mismo plano horizontal. En la fuerza dinámica de palanca tenemos un cambio de plano horizontal a un plano vertical o de un plano vertical a un plano horizontal, rompiendo así este estático, generando un cambio de dirección para llevarnos a otro elemento diferente. Simplificando, sería pasar del estático de la plancha hasta un handstand o pino, cambiando así el plano. En el power move que trabajamos en el mismo plano horizontal, como serían las flexiones, tendríamos un cambio de posición en el mismo estático, pero no tendríamos un cambio de dirección ni de elemento. De todas formas, esto no lo trataremos hoy, lo trataremos en el próximo vídeo. Hoy nos vamos a centrar en la fuerza dinámica de palanca. Antes de nada, vamos a hablar sobre la importancia de la vertical y la ganancia de fuerza en esta, ya que es muy importante tener una buena base de fuerza vertical para poder trabajar esta fuerza dinámica que estamos hablando. Es muy importante que sepamos que hay que tener un buen control en la vertical y una buena base de fuerza, porque si no, no podemos generar este movimiento de la horizontal a la vertical porque no tendríamos control sobre ello y perderíamos equilibrio, nos caeríamos o algo similar. Con lo cual, para una buena ejecución de este, vamos a tener que centrarnos en la base de la vertical. Porque sí, podríamos tener el estático de la plancha sin tener la vertical, podríamos tenerlo. Ahora, ¿podríamos trabajar esta fuerza dinámica de palanca? No, no la podríamos trabajar correctamente, ya que nos faltaría el segundo elemento que sería la vertical. Entonces es importante que entendamos que esto sería una desventaja a largo plazo porque nos faltaría este segundo elemento, el cual nos ayudaría a trabajar esta fuerza dinámica para mejorar aún más el estático. Dos cosas importantes a trabajar sería el hold o el aguante en el pino o handstand para poder tener un mayor control y estar cómodo en este elemento, y luego la ganancia de la fuerza del empuje vertical. Cuanto más control tenga y más fuerza tenga en este plano vertical, más cómodo y mejor voy a poder trabajar si tengo que pasar del plano horizontal a este plano vertical. Vamos a explicar un poquito cómo trabajaríamos el pino. Para empezar, cómo podríamos hacer algunos ejercicios para esta ganancia de fuerza en el plano vertical y cómo utilizarlos. Nos vamos a pasar a la parte práctica y lo vemos allí. Para empezar tendríamos el ejercicio más básico a realizar para empezar a ganar fuerza vertical, que sería la flexión de pica o pike push-up. Dependiendo de la inclinación o el peso que llevemos delante, le daremos más o menos carga a este ejercicio. Este ejercicio lo podemos realizar en paralelas, en suelo, teniendo en cuenta en el suelo vamos a perder rango de movimiento, y luego podemos darle más dificultad a este ejercicio poniendo los pies en una altura mayor y así simulando más la vertical. También se puede aumentar la dificultad aumentando la altura de la paralela para así darle un rango de movimiento mayor. Sería el mejor ejercicio previo para ganar una buena base de fuerza en el empuje vertical, teniendo en cuenta siempre que tenemos que mejorar carga, repeticiones o cualquier otro tipo de variable para generar una ganancia de fuerza en este. Una vez tenemos las flexiones de pica y esta ganancia de fuerza, pasaríamos a realizar las flexiones de pino asistidas en pared, ayudándonos así con los pies a realizar el movimiento con una mayor altura y dificultad, ya que ahora sí estamos trabajando en la vertical, teniendo en cuenta que tenemos los pies apoyados en la pared y todavía no nos preocupamos del equilibrio o la propiocepción de la vertical.
Sería el paso previo a las flexiones de pino libres que trabajaremos un poquito más adelante. Sí, literal, parezco Spiderman intentando escalar la pared, pero es que no hay otra forma de subir si no. Tenéis que tener en cuenta que cuanto más cerca de la pared, más vertical, pero claro, también más difícil va a ser subir y más fuerza necesitaremos para realizar el movimiento. Increíble voltereta lateral. Por último, tendríamos las flexiones de pino libres, que sería el último paso a realizar después de todos los ejercicios y progresiones que hemos visto hasta ahora, en el que sí entran ya en juego el equilibrio, la propiocepción y el control de la vertical. Aquí necesitaríamos una base de fuerza mucho mayor para poder realizarlas correctamente. Igual que hemos visto en el resto de ejercicios, lo podríamos realizar en paralelas, en unas paralelas un poquito más grandes para darle un mayor rango de movimiento, o en el suelo, siempre teniendo en cuenta que perdemos un poquito de rango de movimiento. Sí, me tuve que poner la tabla esta porque en el tatami era imposible hacerla, se hunde. Una vez hemos visto cómo podemos mejorar el plano vertical, vamos a hablar sobre por qué es tan importante la fuerza dinámica de palanca para mejorar el estático. Es muy importante que veamos esto. Cuanta mayor fuerza en la vertical tengamos y mayor control, esto se traduce en mejor power move de palanca vamos a poder trabajar y vamos a poder ejecutar, y esto se traduce al final en un mejor estático. Ahora vamos a ver cómo trabajar esta fuerza dinámica de palanca para mejorar el hold y el estático. Y antes de nada, sí, que ya sé que lo estás pensando, antes de que digas nada, sí, te encanta mi camiseta. Porque sí, a mí también. Vale, muy bien. ¿Y cómo mejoro el estático gracias a la fuerza dinámica de palanca? Pues entonces, es muy importante que sepamos que si no podemos subir un press todavía, que no consigo subir a pino, la positiva todavía no me sale, es muy importante que os centréis en las excéntricas, en las negativas, desde pino, desde la vertical, hasta el estático, ya sea una tuck, tuck advance, half, lo que sea. Lo importante es que trabajemos bien esta excéntrica, le pongamos mayor tiempo bajo tensión posible para que esto se traduzca en más concéntrica. Porque sí, cuanto más trabajamos la parte excéntrica, mejor tendremos la concéntrica. Porque me pasa muchas veces que veo un montón de gente que se centran en press, 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 positiva, 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 y nunca trabajan la negativa, o muy pocas veces se centran en hacer una buena negativa. Y ahí está el problema. Mucha concéntrica, pero no hay tiempo bajo tensión en esta excéntrica, con lo cual no hay una mejora. Y esto es otra de las posibles causas de estancamiento también. Si, por ejemplo, yo tengo que realizar una serie en la que tengo que hacer 2 presses con 2 negativas por medio, ¿qué voy a hacer? Subo un press, me dejo caer, subo un press, me dejo caer. No, porque entonces le estoy quitando todo el trabajo importante a la serie. Lo que tendría que hacer realmente es ese press, esa concéntrica, hacer un buen tiempo bajo tensión en esa excéntrica, en esa negativa, volver a remontar ese press y otra vez esa negativa, ese tiempo bajo tensión en la excéntrica, acabando con un buen hold siempre. O incluso algo que yo utilizo muchísimo, que es simplemente centrarte en el trabajo de la excéntrica. Cuando llega un punto en el entrenamiento en el que ya no podemos alargar más la serie, o a nivel de fuerzas y de fatiga ya no da para más, ya no podemos crear más concéntrica, la excéntrica sí que la podemos alargar mucho más. Entonces, ¿qué realizaríamos? Pues series de negativas, de excéntricas. Me pondría en handstand o pino y realizaría esa negativa con todo el tiempo que pueda bajo tensión, o depende de cómo lo programemos. Pero esa sería más o menos la idea, alargar todo lo que puedas el trabajo en la excéntrica para poder seguir creando ese estímulo y esa intensidad de más, y así generar mucha más fuerza y a la larga poder mejorar. Por eso entonces no te obsesiones con la concéntrica, no te obsesiones con hoy no he podido subir ni un press, hoy me tocaba hacer presses y he hecho 2 o he hecho 1 y no he podido hacer más porque, por lo que sea, múltiples factores, hoy estoy mal, he tenido un día malo. ¿Qué podemos trabajar? Excéntricas, siempre. Pero ya no solo en los días malos, sino en los entrenamientos normales. Siempre tiene que haber un buen tiempo bajo tensión en la excéntrica. Es súper importante también para entender cómo colocar y cómo armar desde pino o handstand a plancha al estático. Es súper importante porque si no sabemos cómo armar la plancha ya, cómo construirla desde arriba, empezando ya desde la diagonal, a colocar toda esa plancha, todo ese empuje
una vez ya llegue a la horizontal, el problema es que por mucho press que yo quiera realizar, nunca trabajo la parte más importante, la cual también ya no solo para mejorar el press es importante, que te va a hacer ganar mucha más fuerza esta excéntrica, esta negativa, para subir un mejor press, sino también trabajar toda esta excéntrica lo que te va a hacer es que tú coloques mucho mejor toda esa plancha, que le des tiempo bajo tensión para que a la hora de mantener un buen estático y un buen hold, todo mejore. Porque siempre pasa que cuando realizamos una negativa no tenemos la misma altura o empujamos igual que cuando colocamos la plancha desde el inicio. Por eso es importante trabajar esta excéntrica para poder realizar este trabajo de excéntrica y quedes con una buena altura y un buen empuje en la plancha, con lo cual quiere decir que has ganado fuerza y lo estás realizando correctamente. Entonces, vamos a olvidarnos de la concéntrica de momento y vamos a centrarnos en trabajar esta excéntrica, a ver qué pasa. Si en un tiempo, trabajando todas las excéntricas posibles dentro de un volumen de entrenamiento controlado que podamos hacer, mejoro y a la larga consigo más presses o más concéntrica, más número de repes, y así podemos ver que ha habido una mejora. Porque vemos muchas veces que siempre hay alguien que te dice, es que hago la negativa de pino a plancha y no tengo la misma plancha, o no tengo la misma forma, o es que pierdo protracción. Pues evidentemente es porque aún te falta fuerza y tienes que realizar mucha más excéntrica, mucho más tiempo bajo tensión en esta excéntrica y así conseguir una altura en plancha mucho mayor. Porque lo que suele pasar es que cuando realizamos el estático directamente desde el inicio, queda siempre mucho mejor que si lo realizamos desde la negativa. Por eso es importante trabajar bien estas excéntricas para también ganar esa buena altura en la plancha y esa buena altura en el hold, y que todo se realice correctamente como si hiciéramos esa plancha desde el inicio. Y así poder realizar series mucho más largas y con mucho más tiempo bajo tensión sin terminar de perder tanto esa forma o esa fuerza de empuje y que todo quede correctamente realizado. Nos vamos a ir a la parte práctica para ver cómo realizaríamos correctamente estas excéntricas o negativas con un tiempo bajo tensión adecuado y algunos ejercicios que podríamos ver también. Primero empezaríamos con lo básico, desde una tuck hasta handstand, y volveríamos a bajar, teniendo en cuenta bien esa negativa, hasta la tuck otra vez, para que visualicéis bien el movimiento correcto y cómo lo tendríamos que ejecutar. Después tendríamos la tuck advance, que subiríamos hasta la vertical y volveríamos a realizar una negativa llegando a la isometría y realizando correctamente esta negativa. Después tendríamos la half planche, que pasaríamos a la vertical y realizaríamos otra vez esta negativa con un buen tiempo bajo tensión y armando correctamente este estático. También podemos realizar estos movimientos sin tener que estirar a la vertical, simplemente quedándonos en la misma forma en la que estamos en la isometría. Vamos, que no te haría falta estirar las piernas en la vertical si no es necesario. Por último, tendríamos la full planche para que veáis cómo se trabajaría este elemento. Lo más importante a trabajar aquí es el tiempo bajo tensión en esta negativa y en las otras progresiones que hemos visto, ya que es donde está el trabajo real. Así, armando bien la plancha desde la vertical para realizar una buena ejecución de esta, manteniendo la máxima altura posible, como si realizásemos la plancha desde el inicio, siempre intentando mantener la máxima altura. Si te inclinas, cuidado. Por eso, hasta que no podamos realizar bien esta excéntrica o negativa y quedarnos con una buena altura y una buena ejecución de plancha, de empuje y así un mejor estático, no te obsesiones con realizar tantos presses o tantas concéntricas. Céntrate en mejorar esa negativa y quedar con una buena altura en plancha y una buena ejecución, porque así querrá decir que has mejorado este estático y ya es hora de empezar a meter un poco de concéntricas o presses. Si por el momento no puedes realizar series largas porque todavía no tienes la suficiente fuerza, céntrate en trabajar esta excéntrica y no en hacer tanta positiva. Céntrate en trabajar bien esa excéntrica y así luego podrás ir añadiendo alguna positiva o alguna subida a pino para realizar mucho más tiempo bajo tensión y una serie mucho más intensa. Muy bien, una vez tenemos esto, vamos a hablar sobre por qué es tan importante la altura en la plancha. La altura de la plancha es importante porque cuanto más altos quiere decir que mejor estamos empujando y más fuerza tenemos. Y no, con altura no me refiero a una flexión de columna, me refiero a una correcta ejecución, siempre respetando tu biomecánica natural. Tenemos que tener en cuenta que cuanta más altura tengamos en la plancha,
mejor estático, mejor plancha vamos a realizar, porque estaremos empujando mucho mejor. Con lo cual, esto también se transforma en mejor power move de palanca o fuerza dinámica de palanca. A lo que vamos, pues. ¿Hay que realizar siempre un press, una concéntrica para validar que estamos realizando un buen estático? Sí, porque esto quiere decir que estamos realizando correctamente el empuje en esta plancha, estamos teniendo una buena altura y podemos realizar ese press. Siempre que podamos realizar un press o una concéntrica relativamente fácil, quiere decir que no nos faltan fuerzas, que estamos empujando bien y que esa plancha está bien ejecutada. Entonces, ¿esto quiere decir que mi máximo hold es siempre cuando puedo realizar un press seguido? Sí. El hold residual, por así llamarlo, en el que ya estamos perdiendo totalmente esa altura, aunque no se perciba tan fácilmente, pero ya estamos empujando menos y ya no podemos realizar igual de fácil o ya no podemos directamente realizar ese press, quiere decir que nos hemos pasado de ambición y nos hemos pasado de segundos de hold. Igual también en el caso de que si realizamos flexiones y después de las flexiones queremos subir un press. Si no podemos realizar ese press después de subir las flexiones, quiere decir que nos hemos pasado de ambición y entonces no tenemos suficiente altura en plancha y nos hemos pasado de volumen de repes. Claro que sí, que yo tengo 15 segundos de full y de esos 15 segundos solo puedo hacer 7, 8 a press, con lo cual no tengo 15 segundos de full. Los últimos segundos de full son residuales, es que no estoy empujando bien, que ya está cayendo toda esa fuerza. Entonces, para validar siempre tendríamos que hacer los 8 segundos que yo tendría a press. Aunque sea muy apurado, aunque cueste, aunque arqueemos un poquito de más, pero que podamos realizar bien esos 8, 10 segundos, los segundos que sean, y poder subir ese press. Yo tengo estos 5 segundos a press. Justito, apurado, sin tampoco ir súper sobrado, pero subo el press. Pero luego realizo 10 de hold. Estos 10 de hold igual no son reales. Entonces lo que me interesa trabajar realmente es estos segundos bajo tensión a press, porque así sabré que estoy mejorando las marcas y sabré que estoy siempre realizando una correcta ejecución de la plancha con buena altura y empujando como toca. Esto quiere decir que si estos 5 a press me validan que yo tengo ese hold a press y es óptimo, los 10, el problema que van a entrar en juego zonas las cuales ya no tendrían que activamente trabajar en este estático, con lo cual ya no interesaría alargar más ese hold porque ya no sería de calidad. Tenéis que daros cuenta que muchos segundos de hold, pero los que estamos sacando el pecho ya como una paloma y estamos empujando como si fuese un press de banca, pues la verdad es que no vale la pena seguir ejecutando. Y encima ya te digo yo que desde ahí no vas a poder subir un press, a no ser que te partas la espalda. Nos vamos a pasar a la parte práctica para ver cómo teníamos que realizar correctamente un press. Para realizar correctamente el press de plancha, debemos realizar desde una buena altura este estático, ya que así no compensaremos inclinando de más hacia adelante, elevaremos ayudándonos con las piernas y el glúteo, pero sin provocar una curva lumbar exagerada, siempre manteniendo tu curva lumbar natural, ya que si inclinamos o utilizamos de más esta cadena posterior, no estaría correctamente realizado y se vería una debilidad y una falta de fuerza en este elemento. Por esto deberíamos utilizar una progresión anterior hasta que consigamos tener un poco más de fuerza en este elemento. Ya para terminar, espero que esté todo claro, que os centréis bien en lo que hemos explicado, en el trabajo de excéntricas, que si todavía no podéis ejecutar la concéntrica o el press, hacer esa positiva, que te centres en trabajar las negativas, que ganes fuerza toda la que puedas y así puedas llegar al objetivo de mejorar tu estático y poder trabajar ya esa fuerza dinámica dentro del estático. Espero que esté todo claro, que si tienes alguna duda me lo dejes en comentarios. He intentado simplificar lo máximo posible todo lo que hemos visto. Ya en próximos vídeos iremos añadiendo más cosas. Siempre nos dejamos algo por el camino. Espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete y vamos a por más vídeos. En los próximos vídeos, chicos, vamos a tratar un poquito más el front lever, ya que estos dos primeros han ido más sobre la plancha. Entonces, vamos a ver lo que hemos dado en la plancha, pero aplicado al front lever. Una vez tengamos ya todos los vídeos de la base un poquito simplificados,
empezaremos ya a hacer vídeos mucho más específicos sobre la plancha o el front, técnicas de entrenamiento, planificación semanal, mensual y demás. ¿Cómo trabajar bien el front lever? ¿Es el touch el verdadero front? Lo mejor para mejorar las flexiones de plancha es